Ahí estamos. ¿Cuánta tecnología? Sí. Ustedes digan, ¿Sí? Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Estamos dando inicio a la segunda conferencia de lujo del ciclo del CEDOC, Centro Documental y Biblioteca Piñecats, que comenzó hace menos de un año. Para los que no nos conocen, estamos armando un centro documental y archivo de lo que es el patrimonio y acervo cultural de las instituciones adheridas a la red de la Federación ICUF y a otras ligadas a nuestro movimiento judío progresista. Y tenemos múltiples actividades en desarrollo que van desde ordenamiento de materiales, traducciones, catalogación de libros. Nos estamos capacitando en distintas áreas, desde técnicas de archivística, como esta mañana con la ayuda del Ivo, hasta estamos aprendiendo Yiddish, un poco de todo para poder llevar este archivo adelante. En el medio también aparecen algunas donaciones hermosísimas. Voy a aprovechar hoy a mostrar este diario de Ana Frank en Yiddish, que fíjense que es una maravilla porque tiene la forma de un diario personal. Así fue la edición que hizo en 1958 la Confederación Pro Cultura Judía. Esto es una donación que nos trajo hoy Celia Bernator, a quien agradezco muchísimo, que era de su mamá. Siempre ha recibido el diario de Ana Frank, que nos enorgullece, nos encanta, es un libro básico para nosotros, como tantos otros. Y bueno, en el marco de estas actividades organizamos este ciclo que va en 8 conferencias, una por mes, a lo largo del año, donde elegimos distintos temas que tienen que ver con nuestro movimiento, culturales, políticos, educativos, históricos. Si leen el ciclo van a ver que hay como distintas dimensiones, ¿no? Y hoy le toca a la educación no formal, y no podía ser otra persona que Ana Diaman, referente del tema, no solo en nuestro movimiento, sino en la educación argentina. Así que la presento brevemente y vamos a darle la palabra enseguida. Ana es doctora en Ciencias Sociales, profesora titular regular de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, directora de proyectos de investigación desde 1987, miembro de la Asociación Internacional de Historia Oral y de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, dirige becarios, tesistas de maestría y doctorado, integra comisiones evaluadoras, jurados, tesis, es profesora invitada en universidades nacionales y también extranjeras, y bueno, tiene libros, capítulos y artículos que muchos de ustedes que están en educación deben conocer. Y esto me lo reservo para el final, que no lo dije en el currículum, porque quiero primero hacer una salvedad. Desde mi trayecto en investigación, una de las cosas que yo siempre destaco es que en nuestro movimiento la educación como tema, y sobre todo la educación no formal y todo lo que fue la vanguardia pedagógica, ha sido muy particular y ha sido como una instancia que nos dio un nombre en el campo nacional en Argentina. Desde los jardines de infantes, ahí está Mariana, que es directora aquí del jardín de hace muchos años, hasta la experiencia de Summerland, los Kinderclub, todos conocen que eso nos ha dado una marca. Cualquier profesional de educación de la Argentina, uno le dice Summerland y ya sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces, digo, una de las cosas que yo remarco es que en nuestro movimiento han surgido figuras que se proyectaron a nivel nacional con mucha importancia. Entonces, en este sentido, digo, el último ítem del currículum de Ana, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. O sea, es presidenta de la SAE, la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que es reconocida en todo el país. Entonces, esto confirma además
esta tesis que les acabo de decir, ¿no? Así que bueno, le damos la palabra y bueno, Muchas gracias. Debo confesar que siempre cuando escucho estas presentaciones me da un poquito de vergüenza escucharme a mí misma. Quiero hacer varias aclaraciones antes de entrar en tema. La primera es que para quienes nos referenciamos en el tiempo y vamos y venimos de pasado a presente y pensamos en futuro, el anclaje está en el presente. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de pasado reciente, pero para que esto haga sentido necesito hacer algunas referencias al presente. La primera es el agradecimiento a poder hacer esta actividad, pero quiero destacar muy especialmente el sentido que tiene estar haciendo esta actividad al amparo de un archivo. Un archivo, la protección de un archivo, la preservación de los materiales de un archivo son políticas. Por lo tanto, poder estar haciendo esta actividad hoy al amparo de un archivo, cuando estamos rodeados por una política deliberada de destrucción de archivos nacionales, creo que le suma a esta actividad y a esta iniciativa del Archivo Piñecats un galardón que vale la pena que lo aplaudamos para quienes tuvieron la iniciativa de hacerlo. Hace pocos días, en mi condición de presidenta de la SAE, me tocó participar de una actividad en la Cámara de Diputados, donde los diputados de la oposición, y esperemos que los presentemos como diputados de la oposición por poco tiempo más, están trabajando en relación a la redacción de una ley nacional de archivos. Y en ese momento yo decía que la situación por la que está pasando el Archivo Nacional, por ejemplo, que creo que es lo más dramático que nos está sucediendo, no solo a los investigadores, a los ciudadanos, no es ni descuido, ni abandono, ni malos cálculos en términos de financiamiento, es ajuste neoliberal. Y ajuste neoliberal va de la mano de políticas destructivas de la memoria. No saber quiénes somos es un buen negocio para el neoliberalismo. Por lo tanto, me parece tan importante que el archivo haya abierto las puertas para este ciclo y para todo lo que se les ocurra. De la mano de esto, quiero denunciar otra situación que no solamente es argentina, es de la región y es una responsabilidad ética y profesional hacerlo. Y otra vez vuelvo al valor del archivo y de la historia, y es que de la mano de estas políticas se ha instalado una moda, por llamarlo de alguna manera, de ir bajando de los diferentes niveles de la enseñanza y fundamentalmente de los niveles de enseñanza que tienen que ver con la formación docente, las materias de historia y sobre todo de historia nacional. Ni que hablar lo que está pasando con las ciencias sociales en Brasil. Pero digo, en este marco, destrucción de archivos, desarmar equipos de trabajo que investigan historia argentina y que enseñan historia argentina es algo que nos tiene que tener muy atentos. Y en ese sentido, de la mano de este archivo, rescato la actividad que desde el año pasado empezamos a realizar desde YOL en Buenos Aires y al amparo de los 70 años de la colonia, que rápidamente se ha hermanado ya informalmente y será hermanada formalmente, de la recuperación de memorias institucionales. A nosotros no nos van a agarrar distraídos con esto de la destrucción de la memoria. Bueno, hechas estas aclaraciones, también creo que vale la pena pensar en qué semana estamos. Mañana será el día del pañuelazo, el miércoles estaremos en un día de paro general, a 50 años del cordobazo, pero también del rosariazo, esta no me sale fácil, del corrientazo y del santiagueñazo, todas experiencias de insurgencia que además dejaron víctimas, pero fueron experiencias de insurgencia que llevaron a convergencias. Y nosotros hoy vamos a recorrer algunas de estas experiencias insurgentes que muchas veces llevaron a convergencia y otras veces nos dispararon por caminos diversos. Voy a hacer una confesión con el título. Este título no tiene nada que ver con el título que originalmente pensé. Tengo que
admitir que tuve bastante dificultad en poner el título. Tengo que reconocer que las chicas del CEDOC, Sara y Gaby, me coachearon con este tema por WhatsApp, por mail. Debemos haber probado unos 15 títulos, ninguno satisfacía demasiado, y recién después de haber terminado de armar esta actividad, se me presentó un título que me parecía que tenía bastante más sentido. En primer lugar, decidí quitarle la centralidad de lo temporal. Parece una contradicción con lo que venía diciendo hasta recién, pero me quedaba muy limitada la idea de focalizarnos solo en los 50-60, que fueron un momento de expansión, pero si nos quedábamos allí, nos faltaba encontrar las raíces desde donde se construyó esta explosión de los 50-60. Y la otra decisión que tomé fue sacarle un poco de centralidad al tema de las contradicciones. En el movimiento judío progresista y en el movimiento progresista en general nos torturamos con el tema de las contradicciones, y que las hay, pero las podemos pensar en términos de algo que obstruye o en términos de algo que construye. Yo decidí pasarlas para el lado que construye. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un viaje, si ustedes tienen ganas. Vamos a viajar por tiempos y por territorios, lejanos y cercanos, y lo que seguramente nos va a pasar, o me gustaría, uy, no puse el grabador, y que además me funciona como control del tiempo, que es mi debilidad, lo hago muy mal. Les decía que vamos a intentar que en esos viajes, que seguramente no van a ser lineales, sino que me imagino que adoptarán la forma de laberintos, cuando encontremos un nodo, un cruce de varios caminos, ahí nos vamos a plantar y vamos a tratar de encontrar explicación a ese nodo. De esa manera lo que vamos a intentar es recomponer viajes de personas, viajes de ideas, viajes de libros, con una aclaración. No vamos a viajar con todos los que viajaron en torno a estos temas, y no por una cuestión de desvalorizar algunos, sino que simplemente hoy tenemos unos 40-50 minutos para esto, pero pienso que vamos a tener otras oportunidades, así que solo elegí algunas figuras y prioricé aquellas figuras menos conocidas. Nosotros, cuando hablamos de tiempo libre en la Argentina, de recreación, caemos, y es merecido que lo hagamos, por ejemplo, indefectiblemente en la figura de Pepe. Yo esta vez decidí dejarlo descansar un poco a Pepe, solo traerlo en algunos laberintos, en algunos de esos nodos, para entender los 50-60. En términos del lenguaje que vamos a usar, quiero dejar en claro que muchas de las cosas que vamos a plantear hoy son hipótesis, son interpretaciones, son explicaciones de cosas que sucedieron o de cosas que nos parece que sucedieron. Porque uno de los problemas serios que tenemos en nuestro movimiento, más allá de la política general de archivos de la que hablaba recién, son dos cosas. Por un lado, no tuvimos, tampoco estaba de moda, no tuvimos una política sistemática de construcción de archivos. Nos falta información documental. Pero por otro lado, en términos de salvaguarda, en distintos momentos de la historia de las instituciones, fundamentalmente en periodos de dictadura, de restricción democrática, hubo una política de cuidar a la gente y hacer desaparecer los archivos en los que esa gente figuraba. Por suerte todavía tenemos oportunidad de recomponer para los 50-60, no mucho más para atrás, de recomponer por la vía testimonial. Pero entonces, suponemos que estas cosas sucedieron como las cuenta la gente que las cuenta. El que cuenta no cuenta lo que pasó. El que cuenta, cuenta el registro que a él le quedó de aquello que sucedió. Por lo tanto, si hay algo que nosotros no vamos a hacer es discutir el valor de verdad. Esto es lo importante para quien trae el relato. Entonces, son hipótesis. La otra cuestión que es importante es que nosotros vamos a estar usando categorías de análisis y conceptos, palabras que no necesariamente
se corresponden con la época de la que vamos a hablar. Pero sí nos sirven hoy porque son las que conocemos y son las que nos permiten sostener esas hipótesis. El tema del tiempo libre, el tema del ocio creativo, no son conceptos de los 30-40, son incipientes en los 50-60. Y bueno, por ahí. ¿Cómo vamos a organizar desde el punto de vista teórico-metodológico este viaje? Nos vamos a apoyar en las posiciones de dos teóricos que a mí me gustan mucho, habrá otros, elegí estos. Uno es la idea de Michel Petit, una colega francesa contemporánea, que todas sus actividades las ordena en torno a la idea de que las narrativas organizan las vidas. Ella trabaja particularmente en barrios marginales en París, con gente especialmente desorganizada, no porque les guste ser desorganizados, porque la vida, porque la migración, porque la falta de trabajo, porque las diferencias lingüísticas los hacen desorganizados. Muchas de las cosas que de pronto podemos encontrar en común con aquellas personas con las que nos vamos a encontrar cuando retrocedamos a los 30-40. Y la otra perspectiva teórica que iba a adoptar es la perspectiva de la arqueología del saber, que sobre todo también francesa, también un autor francés, Foucault, que ya murió hace un tiempo, pero que él lo que propone es esto, hacer arqueología del saber. ¿Qué es hacer arqueología del saber? Cuando alguien encuentra algo que efectivamente le interesa, ahí se planta. Estos son los nodos que yo les proponía al principio. Y ahí empezar a excavar de superficie a profundidad a ver qué se encuentra, qué se explica. Esto, entre otras cosas, es lo que me permite imaginar esta idea de laberintos y de nodos. Si pudiéramos organizarnos en el tiempo, la idea va a andar por acá. Corrernos a los 30-40, pensar en los anclajes para los que se fue construyendo, y así como recién decíamos, los 50-60 fueron un momento de expansión, los 30-40, por solo mencionar un dato, la fundación del propio ICUS, la fundación de un conjunto inmenso de organizaciones, fueron fundacionales los 30-40, de expansión los 50-60, y el tiempo de la dictadura fue un tiempo, ahí sí, de grandísimas contradicciones, algunas de las cuales las pudimos señalar el día que nos encontramos en el IF, en relación a cómo, y hoy de eso vamos a hablar muy poquito, por eso solo hago este insert ahora, cómo esta onda expansiva de los 50-60 puede leerse como una onda de mucha protección y que por eso estas instituciones fueron instituciones de cobijo, pero también preguntarnos qué pasó con los adultos que no pudieron leer qué estaba pasando en los 70-80 y con esa confianza que daban estas instituciones apostaban a que sus niños fabricaran juguetes para los hijos de los presos en Chile y Uruguay, participaran de campamentos, anduvieran por el país con icufiadas, kinderclubiadas, etcétera, etcétera. Este es el que nos queda para el año que viene, me parece. Este año, no. Bien, entonces, los 50-60 van a ser para nosotros un referente. Vamos a sacar la foto del momento en el que nos plantamos para empezar a hacer esa idea Foucaultiana de excavación. Las fotos son de Summerland, yo no me voy a referir exclusivamente a Summerland, es más, voy a tratar de nombrarlo poco, porque muchas veces pasa que el impacto que ha tenido Summerland ha opacado otras experiencias que me importa revalorizar. ¿Qué es lo fundacional? ¿Qué es lo llamativo de esos 50-60? ¿Qué es lo que marca diferencia, por lo menos como lo planteamos hasta ahora? Contacto con la naturaleza, aprender haciendo, el valor del trabajo, la convivencia de grandes y chicos, de mujeres y varones, de maestros y maestras, temas que hoy además entran en un cono de sombra por motivos completamente diferentes a los que eran discutidos en ese momento.
la preocupación por el registro. Esto parece una contradicción respecto de lo que dije antes en relación a la cuestión de los archivos. Recuerden esta imagen cuando dentro de unos minutos hablemos de la influencia de la pedagogía republicana española en la actividad de nuestras instituciones. Una de las cosas más llamativas cuando uno interpela los vestigios de la pedagogía republicana española, y digo siempre española, porque pedagogías republicanas hubo un montones y en diferentes momentos de la historia. A nosotros, por un tema de afinidad, nos parece que cuando decimos la República, es la República Española. No, la República Española. Una de las cosas más llamativas es que hoy tenemos películas, desde películas de maestros, registros. Estamos hablando de un país como España, en la situación de pobreza y de analfabetismo con la que estaba España en esos primeros años 30, que ha tenido la preocupación de registrar lo que fueron las misiones pedagógicas y las misiones culturales. Esto es una de las cosas que a mí más me llama la atención, tanto de pensar la cuestión vinculada a la pedagogía republicana española, como de pensar en este tiempo y comparándolo en los 50-60 y comparándolo con otras experiencias, la cantidad de registros visuales que hay. Si hiciéramos, y lo estamos intentando, y Celia nos estuvo ayudando, si hiciéramos un pedido, que lo estamos haciendo y lo vamos a retomar, de que cada uno ceda imágenes que tiene en su casa. Claro, son privadas, no hay un archivo, pero realmente es muy llamativo cuando uno encuentra videos de las marchas en Summerland, videos de formaciones de kinder, y no de ayer o de antes de ayer, 20, 30 años atrás. Cosas raras. Así que esta imagen, reténganla. Y otra cosa que me interesa pensar es en el simbolismo del lugar del activo. Estamos pensando en los 50-60, un momento en el que hay una transposición, digamos, un viaje, en términos de lo que planteábamos recién, del activismo al profesionalismo. Pero esta imagen me parece que tiene una elocuencia como pocas. Hoy, mañana pañuelazo verde, si hoy analizamos esa imagen, vemos el lugar de preponderancia de los hombres, de los activistas varones, las maestras sentadas en el piso. En este movimiento progresista, y hablando de contradicciones, pasaban estas cosas. Elegí estas imágenes, la verdad que eran un montón, pero me parecía que eran significativas como de los pilares más potentes que sostienen las experiencias de los 50-60. Una aclaración que hay que hacer es que mientras a nosotros nos pasaba todo esto en los 50-60, no nos pasaba solo a nosotros. A nosotros nos encanta pensar que somos maravillosos en estos temas, pero no éramos los únicos. En paralelo, y hay que ponerlo en el contexto de época, en paralelo al desarrollo de estas experiencias, hay que pensar y hay que recuperar y hay que encontrar, porque lo tiene, un hilo en común, las experiencias que se desarrollan, por ejemplo, a partir de la expansión de la teología de la liberación y de los curas tercermundistas, de lo que dio en llamarse la pedagogía de la revolución. En la Argentina, en Latinoamérica, incluso con una extensión en el tiempo que creo que encuentra su máximo exponente en lo que fue la campaña de alfabetización del 73, abortada cruelmente en el 73. Pero digo, no éramos los únicos. Prácticamente todas las comunidades, todos los credos, todas las comunidades de diferentes procedencias tenían alguna experiencia de este tipo. Y todas tenían una misma fuente de inspiración, que era el escautismo, que indudablemente es anterior a todo. Por ejemplo, si uno se toma el trabajo de pensar en juegos al aire libre, hay un juego que uno lo encuentra en las memorias de los scouts, en las memorias de los de las comunidades eclesiásticas de base de un montón de lugares, en las memorias de Isla Maciel, los juegos de Kim. Los juegos de Kim. K-I-M.
Kim, ¿qué son los juegos de Kim? Son los juegos que seguimos haciendo hoy, cuando jugamos a taparnos los ojos y reconocer cosas. Esto es frío, esto es de papel, digamos, esos juegos de reconocimiento que tienen un origen. No me importa, pero si me paro, Gaby se enoja, así que no. Bueno. Los juegos de Kim. Los juegos de Kim están en todas las actividades y en todos los tiempos. Uno tendría que preguntarse por qué. No vamos a dar la respuesta ahora, simplemente para traer así una idea de que efectivamente hay hilos conductores entre actividades tan diversas. Digo, no mencioné el impacto ahí entre los 50 y 60, porque ya está muy sobre el final de lo que fue la reversión del movimiento de pioneros en Cuba a partir de la Revolución Cubana. Algo de eso vamos a decir más adelante. Bien, nos vamos a los 30-40. ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo? No me anda la vuelta. ¿Será la pila? Porque si no, viste, no vamos a tenerlo grabado y me parece importante. Permiso, porque uno acá es multifunción. Perdón, es que es la dueña de la cámara, así que la única que la conoce. ¿Ves que quedó ahí? ¿No será la pila lo que vos me dijiste? Que no prende, no apaga, no nada. Sí, yo estoy. Sí, mientras tengamos algún backup. ¿No querés grabar con tu teléfono? Sí. Bueno, igual que Nos quedamos tranquilos de que hayas, ¿no? ¿Qué? ¿La vida? No, quedó como quedó flasheada. prendida, ni siquiera se apaga. Ni siquiera se apaga. Debe ser porque soy yo, porque yo siempre la uso para grabar a otros, nunca me grabo. Igual acá estamos en vivo. Y el de audio, continuo. por lo menos a partir de la exposición. Bastante bien también. Bueno, pues Estamos bien en redes. después hacemos todos los cruces posibles. Sí, a ver, entonces, Bien. te explicaría. Viajamos entonces de los 50-60 a los 30-40. Y aquí, en este periodo, aparecen dos ideas, dos escuelas, dos teorías, dos movimientos, lo podemos llamar de muchas maneras, que tienen que ver con la pedagogía soviética y con lo que comentábamos hace un rato de la pedagogía republicana española. Respecto de la pedagogía soviética, yo quiero hacer acá una aclaración interesante, y es que por tratarse de la pedagogía soviética, digamos, pensando en cómo estaba armado el mundo en ese momento, que nos llegaran a nosotros, digo, que salieran al mundo capitalista las producciones del campo pedagógico, y no solo pedagógico, del socialismo, era una tarea bastante interesante. En esta cadena, yo planto a Makarenko porque, bueno, es como el indiscutible, pero no solo vamos a hablar de Makarenko. Propongo la figura de Wallon, un psicobiólogo francés, que se contacta con Makarenko por su condición de dirigente del Partido Comunista Francés y entra en contacto con él y saca información, y la figura de Berta Braslavsky, que en el año 49 está formándose con Wallon en el Instituto de Psicobiología en París. Entonces, esta cadena, digamos, pensando en esa idea de los laberintos y los nodos, me pareció muy interesante. Tendríamos que completarla con la figura de Pepe Paín, pero Pepe Paín, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, en tiempos es posterior. ¿Y por qué me importa tanto recuperar la cuestión de la pedagogía republicana española? Porque en los textos, traje solo el más nuevo, en los textos que refieren a las misiones pedagógicas españolas, es en el primer lugar donde empiezo a encontrar con reiteración y con fundamentación esta idea de la acción educativa no escolar. Cuando digo la empiezo a encontrar, no estoy diciendo que son los primeros que lo plantean, pero sí con una densidad, una profundidad de fundamentación que es realmente significativa. Entonces, desde Cosío en el 34 y el patronato
de las misiones pedagógicas, pasando por Otero y por Tiana. Este es el último librito que acaba de salir sobre misiones pedagógicas. Tiana fue ministro en la primera gestión de Felipe en España, hoy es el rector de la Universidad Nacional a Distancia, y junto con Eugenio Otero creo que son las dos personas que le han encontrado más vueltas a esta cuestión de la pedagogía republicana. De paso les cuento que Eugenio Otero es un admirador de Sumerland sin conocerlo. Me tocó encontrarme en varios momentos con él, en distintos lugares, el año pasado en Berlín, y ahora me ha invitado a que lo acompañe en un par de semanas en la Universidad de Vigo, así como nosotros buscamos en las referencias de la pedagogía republicana española antecedentes. Eugenio hace en sus trabajos el estudio a la inversa. Eugenio busca dónde, después de esa riquísima y lamentablemente abortada experiencia de la República, dónde quedaron vestigios. Y ahí es donde nos encontramos, porque él los encuentra en Sumerland. Y una anotación que decidí incorporar, que es un tema del cual hablamos poco, creo que porque lo hemos investigado poco, es de la influencia, sobre todo a partir, digamos, del final, más que del final de los 40, del principio de las décadas 50-60, la influencia del peronismo en todo lo que tiene que ver con el trabajo de los cuerpos, con la subjetivación de los cuerpos, con el cuerpo como hecho colectivo, el deporte, la actividad física, y no por nada los juegos Evita. Digo, me parecía que nos iba a quedar como rengo si no incluíamos eso. Bien. No. Volvamos entonces a los 50-60. ¿Qué veían? ¿Qué espejos, qué cuadros, qué ventanas miraban quienes estaban tratando de construir esto que fue la red, que no se llamó así nunca, pero me parece que es claro, la red de instituciones recreativas del movimiento icufista? Pero no solamente que estaban mirando, sino que se imaginaban que podía suceder si esta red materializaba y efectivamente se ponía en funcionamiento. Haciendo más fácil la pregunta sería, ¿dónde estarían buscando modelos de identificación? Que sería una manera de preguntarse, la tenían clara. La respuesta sería el hombre nuevo y en un mundo mejor. ¿Dónde hay un hombre nuevo? Porque además cuando uno construye algo, lo construye porque se imagina que puede ser parecido a esto otro, que es una buena cosa. Entonces, ¿dónde habría un hombre nuevo? ¿Dónde habría un mundo mejor? Hay que ser claros en esto. Nosotros estamos hablando de instituciones de los años 30-40, 50-60, digamos que la marca es creación del ICUF en adelante, pero que en estas tierras antecedieron instituciones judeo-progresistas. No es que inventamos la pólvora en los 30, pero bueno, hay que hacer recortes porque si no, todo no se puede, además hay cosas que uno desconoce. Esta gente que buscaba algo que sea diferente, ¿qué tenía en común? En verdad tenían en común la preocupación por la conservación de la cultura de origen, la preocupación por la hibridación con la cultura de acogida, un firme convencimiento antibélico, un firme convencimiento pacifista, un firme convencimiento internacionalista, un firme convencimiento socialista. Creo que en este sentido la charla del mes pasado de Camarero fue muy clara, bueno, algunos por ahí tuvimos la suerte de escucharlo también, muy clara para entender por qué estos presupuestos estaban tan firmemente asentados. ¿Qué tenían en común esta gente que quería buscar algo diferente? Tenían en común haber vivido o haber recibido por transmisión los efectos de la guerra, los efectos del hambre,
los efectos de la xenofobia, y a propósito no utilizo exclusivamente la consideración del antisemitismo, los de la discriminación, la experiencia terrible del desmembramiento familiar y de la desocupación. Entonces, si todo esto era lo que no queríamos, ¿dónde estaba lo que sí queríamos? ¿Dónde estaría el hombre nuevo? ¿Cómo sería? ¿Dónde estaría el mundo mejor? Y tenían claras algunas ideas. La primera es que había una tarea ineludible que era la de transmisión. De aquello que nos había pasado, algo tenían que saber los que nos seguían detrás. Si no, no se iba a entender por qué estábamos buscando un hombre nuevo. Tenían claro la importancia de formar cuadros, y esto está en los textos, digamos, contarle a los jóvenes, pero además garantizarse la continuidad de la estructura, la continuidad de la organización, que todavía no estaba muy clara ni cuál era ni cómo sería, y tenían muy claro que estas cosas solo eran posibles educando. La escuela era un terreno de conflicto. ¿Por qué digo un terreno de conflicto? Entre otras cosas por la lengua, entre otras cosas por las dificultades de aculturación, de aprehensión de lo que era la cultura de recepción. Piensen ustedes que en la mayoría de los hogares, por ejemplo, de la generación de mis abuelos, el primer libro en castellano que entra a la casa es el libro de lectura. No por falta de libros, porque esto es un mito que hay que desterrar, no por falta de libros, por falta de libros en castellano. El primero que ingresa es el libro de lectura. Entonces, a partir de ahí se generan como una serie de dificultades, porque esta escuela no la queremos, porque le criticamos esto, aquello, lo otro, pero es la que está actuando como nexo para poder aculturarnos. Entonces, con esto vamos a hacer la primera incursión en la hipótesis de Foucault de ir metiéndonos para abajo y cuál será el principio de autoridad que nos permite afirmar esta relación que con tanto convencimiento planteamos entre la pedagogía soviética y lo que fue la construcción de nuestras actividades. Yo lamento la ausencia, porque está con una angina brutal, del joven historiador Ariel Tocman, que acaba de publicar algo que les recomiendo que lean, porque hay que tener la audacia de la juventud para animarse a semejante título en un artículo que realmente vale la pena y que además es introducido por los editores de la revista del Anuario Argentino de Historia. Está en internet, y los invito a que lo lean. En verdad, yo le había propuesto a Ari que me acompañara en esta actividad, pero bueno, decidimos que la próxima la vamos a hacer juntos. Bien, lo que Ariel afirma es que hay un diálogo. Cuando él dice que hay un diálogo, no creo que esté pensando en gente conversando sobre estos temas, pero hay un ida y vuelta entre, otra vez, como lo planteábamos hace un rato, hay viajes. Dijimos Makarenko, pero no solo. Para entender Makarenko hay que entender por lo menos tres ideas, tres autores, tres líneas de investigación que indudablemente... A ver, Makarenko era un práctico. Más allá de que nos apasione y de todo lo que hay de sustento en sus actividades y fundamentalmente en la colonia Gorki, Makarenko era un práctico. Los tres teóricos, hay más, pero me pareció que eran los más significativos, que tienen que ver con dónde se apoya la tarea de Makarenko. Tomaszewski desde la didáctica, tienen los apellidos, ¿no? Suchodolski desde la pedagogía, y una figura difícil porque la historia la presenta más como la psicología rusa que la psicología soviética, y ustedes podrán sacar sus conclusiones,
es la figura de Vygotsky. Fíjense ustedes, si hoy tenemos que pensar en qué se sostiene cualquier actividad pedagógica, exactamente pedagogía, didáctica y psicología, educación, enseñanza y aprendizaje. Esto es lo que toma Makarenko cuando no puede imaginarme con qué nivel de aproximación, ni de lectura, ni de profundidad. Pero indudablemente, leyendo a estos autores, cuando uno viene a Makarenko, los encuentra. No era época en la que se acostumbrara a citar por principios de autoridad como se cita ahora, ni mucho menos. Es más, los libros ni siquiera tienen fecha de edición y muchos de ellos ni siquiera fecha de publicación en este periodo y hasta los 60. Pero podemos encontrar vestigios de estos sostenes teóricos, epistemológicos, en la práctica de Makarenko. Por otro lado, nosotros siempre, porque es lo que tenemos más a mano, porque es lo que más se difundió, nos vamos al poema pedagógico. Yo esta vez decidí dejar descansar al poema pedagógico y elegir otros... Uy, miren que puse 1035 en vez de 1935. Ahí me equivoqué. Elegí centralizarnos hoy en la producción de Makarenko, que es El camino de la vida. ¿Por qué elegí El camino de la vida? Porque justamente El camino de la vida es el texto que toma Wallon de Makarenko para sacarlo al mundo capitalista. El poema pedagógico vino de la mano de las editoriales de los partidos comunistas, de EPU, de la editorial Progreso, bueno, otras vías. El camino de la vida vino de la mano de un investigador. Por supuesto que un investigador comunista, por supuesto que un investigador afín al régimen, pero es otra la perspectiva. Por eso me pareció sumamente interesante pensar en el camino de la vida. Y el camino de la vida además tiene otra cosa que es sumamente llamativa. El camino de la vida es la primer película sonora que se hizo en la Unión Soviética. La primer película sonora soviética para dentro de la Unión Soviética y para afuera es El camino de la vida. Apuesta que habrán hecho a la propuesta pedagógica, al valor de la educación, para iniciar la producción cinematográfica soviética con una película pedagógica. Ni de guerra, ni de kolkhoz, ni una película de educación. Y una película no solamente de educación, sino una película de reeducación. Con lo cual el mensaje es mucho más potente. El mensaje es, no solo se puede mejorar, sino que no solo se puede hacer cosas nuevas, sino que se puede mejorar, se puede recomponer, se puede resignificar, reeducar aquello que se ha perdido en el camino. El camino de la vida, Makarenko lo termina de escribir en el 30, en el 31 ya está en el cine. Fíjense ustedes la potencia de esta obra y la convicción de quienes se aproximan a esta obra. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuánto querés hablar? Yo 2 horas y media. 2 horas y media, sigo, ¿eh? El camino de la vida, entonces, se publica en el 30, en ruso, por supuesto. En el 31 ya está en el cine, y en el 52 ya hizo todo ese camino, que es un poco más complicado que los caminos de ahora, sin internet y sin esto, y con la cortina de hierro. En el 52 se publica en francés y lo prologa Wallon. Nos llega a nosotros, en la primera versión en español del Camino de la Vida es del 54. Uno lo piensa hoy, dice 20 y pico de años, lo piensa en esos tiempos, en ese contexto de la política mundial, en ese contexto de las oportunidades de difusión de ideas, y realmente es una inmensidad, digamos, es una velocidad asombrosa que en 20 y pico de años haya pasado al cine, al francés, al español y lo tengamos nosotros a mano. ¿Por qué me interesó especialmente esta edición?
y me interesó en este caso centrarme más en el prólogo de Wallon que en la propia obra de Makarenko. ¿Qué dice Wallon, un psicobiólogo del mundo capitalista, respecto de la obra de un práctico marxista? La primera cosa que dice es que las ideas de Makarenko son las ideas más fieles a las ideas de Lenin. Con lo que uno puede pensar que esta idea de haber hecho una película no debe haber sido ninguna casualidad. Y la otra cosa que dice Wallon es que la oportunidad de salida del camino de la vida, de la Unión Soviética al mundo capitalista, tiene más la forma de una novela que de una experiencia épica. Cuando uno tiene oportunidad de ver la película, le pasan dos cosas, por lo menos a mí me pasan dos cosas. Entiende esta idea de la novela y empieza a entender muchas de las cosas que después sucedieron en nuestras actividades recreativas. ¿Por qué? Entre los años 50, 60 y 70 no se podía jugar a las cartas. A ver, excolonos. ¿Te dejaban jugar a las cartas? Yo creo haber jugado el truco alguna vez. ¿En qué año? Pero después, claro. 60 y 70. Ah, Sí, bueno, pasa que yo agarré los 70, claro, agarré el posterior. mi generación no tendría dudas en contar anécdotas respecto de cómo nos escondíamos atrás de los pabellones a jugar a las cartas, Claro, porque las cartas, la timba, a ver, el sentido de la timba. Si el hombre nuevo estaba sostenido en la ética, en la moral, en el compromiso, en lo científico, nada más lejos de eso que el azar, y nada más cerca que el azar en los juegos de azar, que por eso se llaman así. Yo elegí algunas imágenes del camino de la vida, no me animé, a ver, está hablada en ruso, no está subtitulada, me pareció que podía resultar un plomo. Pero imagínense vean estas imágenes e imagínense esta situación atrás de un pabellón en la colonia Zumberland en los años 60. Higienismo, escupiéndose el dedo para manejar las cartas. El azar contra el cientificismo. Y otra de las cosas que trae el camino de la vida es, esto es lo que hay que recuperar. ¿Cómo se recupera? Trabajando. Recordemos el taller de carpintería del CERC de Feynman y recordemos estas imágenes. La enseñanza del trabajo manual, la perdurabilidad de la obra, el trabajo con los materiales nobles, con el cuero, con la madera. ¿Cómo viajan estas imágenes? ¿Cómo nos llegan a nosotros? No solamente estas imágenes, sino todas estas consideraciones. Y aquí es donde adquiere un lugar muy especial Berta Braslavsky, que es una figura que la tenemos, pero que de pronto le estamos debiendo todavía en el movimiento, no en otras cuestiones, difusión de la lectura, campaña contra el analfabetismo. Creo que esas deudas están saldadas, que nosotros. Berta en el 48 se va a Hungría a un congreso de mujeres, pañuelazo de mañana y cuántos años han pasado. De Hungría, Berta en el 49 se va a formar con Wallon. Con Wallon recibe, encuentra, descubre lo que acá nunca había llegado, que son todas estas ideas, todos estos autores y un montón más. En el 52, Berta escribe su única obra no pedagógica. Insisto, Berta tiene una producción hasta el día anterior a morirse, vivió todo el siglo XX, produjo. Una sola obra no pedagógica. Y fíjense ustedes el título, filosófico sin dudas,
positivismo y antipositivismo. ¿Cuántas cosas de positivismo y antipositivismo podríamos discutir a partir de las imágenes que estuvimos viendo, a partir de las fotos que vimos en relación a los 50-60? Y este es su primer libro, el único no pedagógico, pero es su primer libro. Conclusión que podemos sacar, viene con un embale de todas estas cosas, que junta en Francia, con todos los que se encuentra, con el exilio español en París, digamos, un montón de influencias que las pone acá, pero también las pone en el Mittelschule del Pérez y las pone como asesora de la colonia Summerland cuando Pepe la convoca. Fíjense ustedes cómo esta idea de ir haciendo un camino, encontrar un nodo, ¡rum!, para adentro, nos empieza a dar explicaciones a muchas de las cosas. Otra cosa interesante en Berta es que, a ver, yo hace muchos años que vengo trabajando la figura de Berta y esto lo descubrí hace un par de meses, no más, no sé si un año. Berta, entre los años 59 y 60, esta es su propia letra, así archivaba Berta sus cosas, cartas a una madre para audición radial. Yo debo tener unas 20 horas de entrevista a Berta, de hecho publiqué un libro sobre Berta, varios artículos. Nunca supe, nunca me había contado Berta, indudablemente ya no le habría dado ninguna importancia, nunca me había contado Berta que había tenido un programa radial que se llamaba Cartas a una madre. Lo que yo llevo sistematizado hasta ahora, voy a tener que adoptar alguna de las técnicas novedosas que las chicas están aprendiendo en el archivo, son alrededor de unas 40 conferencias que encontré en una caja en la casa de Berta, no conferencias, no cartas, todas dobladitas. El niño que se pilla, el niño que se chupa el dedo, el niño de padres separados, años 59, el niño esto, el niño lo otro, ¿no? Y en el medio de eso, una que se llama Los Campamentos. Hay más de una, yo elegí una porque me llamó la atención una cosa. La imagen que nosotros vimos del registro es la película que en el año 59 se hizo sobre Summerland, filmada por Spivak y Husid como ayudante de dirección. El texto de esa película prácticamente es el texto que uno encuentra en este programa radial sobre campamentos, con lo cual no queda duda de cómo funcionaba esa red de intelectuales, activistas, artistas. Algunos de ustedes tuvieron oportunidad de ver, son 2 minutos cortitos, donde la película habla de la alimentación, del cuidado del cuerpo. Fíjense ustedes este diálogo que Berta, este es uno de los diálogos en esas famosas cartas a una madre. Acá dialogan una madre y una tía. La madre no está dispuesta a mandar a su hijo a ninguna colonia de vacaciones. La tía está convencida de que vale la pena. Y fíjense cuáles son los argumentos. Está muy bien organizada, tiene personal suficiente, le van enseñando a los niños a arreglarse solos. Cualquier parecido con la realidad no es una casualidad, es una actuación de estas propuestas. Tienen un programa de nutrición, le dan alimentos bien adecuados, el estímulo del clima, ejercicios graduados y sobre todo están lejos de la mamá con las que tienen tantas mañas. Allí el muchachito tendrá oportunidad de hacer vida en grupo, actividades de aventura, exploraciones, noche bajo las estrellas. ¿Algo que no reconozcamos? Estamos hablando de un programa radial del año 59. Y para rematarla, y yo creo que esto es un tiro a Pepe, es una idea mía, por eso está entre corchetes lo del director, y yo estoy casi segura que está refiriendo a Pepe. Me parece haber encontrado una persona muy preparada y capaz. Pude
comprobar que educa a sus colaboradores, unos muchachos que están como líderes. ¿Dónde más la palabra líderes? Unos muchachos que están como líderes y que él prepara en sesiones periódicas durante todo el año. Gaby Hoffman, un estudioso de la obra de Pepe, seguramente reconoce... No creí que estaba hablando de mí justo. Pero... Ah, de vos, no. De tu motivo de estudio. Esto me pareció realmente interesante en esta cuestión de los viajes. Ojo, Berta no es la única que hace programas de radio en esos años, ni estos programas de radio son los únicos que están vinculados con nuestras instituciones. Creo que la idea original es de Escardó. Berta trabaja con Escardó, y una de las cosas interesantes, y fíjense, otro cruce bien llamativo, un personaje del que hoy casi no vamos a hablar porque no tenemos tiempo, es Florencio Escardó, el amigo de Berta, el que prologa la primera edición en español de Korchak. Miren ustedes la cantidad de laberintos y todos pasan por la esquina de las instituciones sicufistas. Bien, vamos otro camino y otro nodo. Las misiones pedagógicas. Hay una cosa interesante. Las misiones pedagógicas de la República Española se inician como misiones pedagógicas y viran a misiones culturales. El corpus teórico de lo que fueron las misiones culturales es del 34 y es obra de Manuel Cosío, una obra que para quienes nos interesa este tema vale la pena revisar porque tiene una vigencia, una actualidad, un lenguaje que sorprende. Pero al mismo tiempo no, digamos, con la caída de la República Española se produce el exilio y también el exilio pedagógico. Lorenzo Luzuriaga, formador de maestros que después están en nuestras instituciones, viene con todo ese caudal. Lorenzo Luzuriaga era como una especie de socio, digamos, de Cosío. De hecho, toda la fundamentación de las misiones pedagógicas es una obra en conjunto de ellos y de otros autores. María Luisa Navarro, me importa destacarla, no solamente porque es la mujer de Luzuriaga, sino porque María Luisa Navarro en los años 30, ya en las misiones pedagógicas, plantea la perspectiva de género. Y ya plantea cuestiones fuera, digamos, la experiencia de las misiones españolas fueron fuera de la escuela. España era un país desescolarizado entonces, un país con unos índices de analfabetismo brutales. Por lo tanto, la perspectiva de ellos era fuera de la escuela. Pero la cadena sigue. Isabel Luzuriaga, hija de Lorenzo, primer profesora de psicoanálisis de niños en la Argentina. Si nosotros hacemos una lista de los que fueron los primeros maestros, sobre todo formados, ya profesionales, formados en las carreras de medicina y de psicología, pienso en Bernardo Chomsky, pienso en Alba Kaplan, todos se referencian en su formación a la relación con el psicoanálisis de niños a partir de Isabel Luzuriaga. Laura Cruzalegui fundan en la Argentina un jardín de infantes sostenido en los principios de la pedagogía republicana española, y una de las cosas más impresionantes es que en esos años tienen en el patio el mismo trepador que tenemos nosotros en la colonia. Cuando uno busca información, es impresionante la cantidad de información gráfica que hay de la experiencia española, se encuentra con esos trepadores como el que tenemos nosotros en la colonia, en Pendiente y de diferentes alturas. Él mismo estaba en la escuela que tenían Isabel y Laura acá en la Argentina. Eugenio Otero y Alejandro Tiana, por supuesto contemporáneos, estudiosos de la obra de todos ellos. ¿Qué rescata Eugenio Otero de lo que fue la experiencia española? Él dice, la actividad basada en, y otra vez, pensemos en nuestras experiencias, la palabra, la música, el canto,
el cine, el coro, la plástica, los títeres, el estudio del entorno natural y la educación cívica y republicana. Creo que podemos estar tranquilos de que indudablemente ahí hubo un trasvasamiento de información. Y Alejandro Tiana le pone un condimento que a mí me parece sumamente interesante, porque él se dedica sobre todo a estudiar lo que él llama, lo que él presupone que fue, porque claro, él lo lee 30 años después, 40 años después, lo que fue el perfil de los misioneros, de los muchachos. Berta hablaba de los líderes, él habla de los misioneros, exactamente con las mismas características. Sentirse atraídos por la orientación de la tarea, no profesional, sentirse atraídos por la orientación de la tarea, y esto es muy español, pero ustedes lo entenderán, él dice, tener gracia para llegar al ánimo de la gente. ¿Qué hacemos nosotros cuando planificamos en nuestras actividades sino imaginarnos esto de tener gracia para llegar al ánimo de la gente? Él dice además a la gente humilde, que no necesariamente es nuestro caso. ¿En qué se cruzan las ideas de la pedagogía soviética con las ideas de la pedagogía republicana española? Le dan una inmensa responsabilidad al adulto, una inmensa responsabilidad al adulto, una inmensa responsabilidad a la responsabilidad del adulto sobre la transmisión, una inmensa confianza en la potencialidad de los niños y de los adolescentes. Y además, un absoluto convencimiento en que la cultura es la herramienta. En este viaje en que nos vamos acercando a los 50-60, es necesario que hagamos este tránsito, porque también encontramos... y una cosa interesante que en la propuesta de Cossío, yo encuentro por primera vez, lo decía al principio, la idea de una escuela recreativa. Así como tenemos deuda con Berta, tenemos una deuda con una estructura de la que prácticamente no se habla, que duró muy poquito tiempo, que fue la escuela de verano, y así se llamó, escuela de verano, que funcionó en Almafuerte al poquito tiempo de comprarse Almafuerte. Ahí, cuando uno lee los fundamentos de lo que Cossío define como una escuela recreativa, me imagino que debe tener muchísimo que ver con los fundamentos que originaron. Además, si uno piensa en el tiempo que demoran en llegar las ideas, esto es una deuda pendiente, abordar qué pasó con esa experiencia de la escuela de verano en Almafuerte. En el caso de la influencia del peronismo, asumo que es un tema que estoy empezando a profundizar más seriamente ahora, que a diferencia de las otras 3 experiencias que traje, en la que consulté fuentes primarias y secundarias, o sea, obras de época y obras de autores que reflexionan sobre las obras de época, en este caso me he manejado exclusivamente por ahora, para esta oportunidad por lo menos, con fuentes secundarias y autores contemporáneos que andan circulando entre nosotros. ¿Qué es lo que encontré en común entre algunas de las propuestas de esta cultura de la subjetivación del cuerpo en la perspectiva en la que la plantea el primer peronismo? Primero, esta idea de que hay una subjetividad en relación al cuerpo. Si nosotros pensamos en la estructura de la escuela de esas épocas, el cuerpo era una cosa, la cabeza era otra y la mente, los afectos, el nombre que le quieran llamar, otra completamente diferente. Acá hay una intención, no ajena a nuestras propias intenciones, pero está verbalizado y está documentado, esta idea de la subjetivación del cuerpo, de la importancia de los controles sanitarios, de la importancia de los controles de la salud, pero despegándose de lo que venía siendo la línea del higienismo y del sanitarismo, con una perspectiva ya no tan médica, clínica, sino con una perspectiva un poco más social. La transmisión de conceptos de ciudadanía a partir del cuerpo y de los juegos corporales. Esta es otra novedad, que también en la escuela cuesta penetrar.
y los modos novedosos de usar el cuerpo. Yo recuerdo, y algunos de ustedes capaz que también, cómo sobre finales de los 50, aclaro, yo empecé a ir a la colonia Summerland en el año 57, sobre finales de los 50, aquellas grandes olimpiadas que hoy devinieron, Summer Match, Summer Olimpiadas, etcétera, etcétera, en versiones mucho más acomodadas a nuestras formas de pensar hoy, de grandes equipos, de toda la colonia junta, de deportes altamente competitivos. Hoy Dari y Gaby se matan para encontrarle a esta cuestión de los cuerpos y el deporte una cuestión mucho más social, mucho menos competitiva. Esta batalla que están dando es una batalla sobre aquellas versiones fundantes. Para entender esto nosotros tenemos que pensar, y no nos vamos a detener mucho más, vamos cerrando. Para entender esto, es verdad, el peronismo contó con recursos políticos, sentidos éticos, retórica cientificista, no ajena a esta idea que teníamos nosotros de entender las leyes, conocer las internas, por qué teníamos granja, por qué teníamos plantas, por qué hacíamos sillitas de madera, etcétera, etcétera. Y una cosa interesante, ya vamos a ir cerrando, una cosa interesante es que así como en el caso de Isabel Luzuriaga encontramos la marca en quienes se formaron en el área de la psicología, la sociología y la medicina, esta impronta está en la formación de los profesores de educación física, que ingresan sobre fines de los 50 a tener un rol muy protagónico en la actividad recreativa. Al mismo nivel de un director y un vicedirector en la colonia, teníamos un instructor que formaba parte del equipo directivo. Si no encontramos acá las relaciones, no las queremos dar. Entonces, preocupación por la transmisión de las ideas del mundo adulto, modos de regular conflictos, transmisión de ideas complejas con palabras sencillas. Fíjense que lo podemos encontrar en cada uno de estos tres nodos en los que nos fuimos parando. Enseñar sin exponer, enseñar haciendo, enseñar transmitiendo un método. Estas ya sí son ideas de Pepe. Fíjense ustedes, 30, 40, 50, 60, 70. Estas sí ya son ideas de Pepe. Y una cosa que me pareció interesante porque fue un hecho muy particular y porque creo que nos trae, y con esto vamos cerrando, a pensar, es cómo en simultáneo con la preocupación por poner todo esto en marcha, va aconteciendo esta preocupación del traslado del activismo a la profesionalización. Y los activistas no tenían por qué, no tienen hoy tampoco por qué, conocer los artilugios de la ciencia infusa que es la pedagogía o la didáctica o la psicología. Pero tenían claro esta cuestión de la ética, de la moral y también el tema de la sexualidad, que es un tema del que prácticamente nunca se habló en todos estos años en nuestras actividades. Hubo un caso muy sonado, y a mí me pareció interesante traerlo ya para ir cerrando, un caso muy sonado que junta todo esto, la ética, la moral, la responsabilidad y la sexualidad, que fue un famoso juicio que se le hizo a una pareja que se armó en el año 65 en el primer campamento que salió a Quequén. La actividad de Summerland era una actividad interna, en los años 60 sale. Los mismos maestros, muchos de ellos hoy todavía pueden dar testimonio de esto, confiesan las inmensas dificultades que tuvieron para poder manejar esa situación. Parecía que la sexualidad en la colonia, no sé si estaba manejada, pero parecía que estaba controlado, por lo menos no se visibilizaban conflictos en relación a esto. Quequén visibilizó conflictos, visibilizó cuestiones, y esta idea de la transmisión de los formatos de pensamiento adulto a los pibes se materializó en un juicio. Pónganse, como modelo es impecable. La moral, la ética, la sexualidad, la transmisión, el lugar del adulto, con todo contemplado, todo contemplado. Pónganse ustedes en esta situación. Una pareja de 14 años, juzgada
por el hecho de haberse hecho pareja, por sus pares, por sus maestros y por los activistas, porque ahí estábamos todos. Y si esto no tiene que ver con lo que vimos en el camino de la vida, estamos mirando otra película. En Summerland, Quequén, a los 18 días del mes de enero de 1965, leo desde acá que me es más fácil, escuchadas las partes, defensa y acusación, y analizados los documentos y sugerencias presentados por el público en la causa titulada La pareja a los 14 años, el cuerpo de jueces, integrado por los Lehrer, José, Alicia, Betty, todos conocidos, y la compañera Raya Weissman, sigue, no lo traje todo, pero bueno, nada. No, seguí, por favor. Bueno, ayude. Por favor. Vos querés saber más. ¿Quieres No, digo, esto me parece un cierre a toda orquesta para todo lo que venimos comentando. Condenar por falsa, inconducente y perjudicial para sus integrantes toda relación de dos personas de sexo opuesto que esté motivado por ser búsqueda de prestigio, necesidad de aparentar ser adulto. Fíjense que son exactamente todos los conceptos que vinimos recuperando de las experiencias fundantes que fuimos mencionando. Condenar particularmente toda manifestación pública, ostentosa y exagerada, de afecto, bueno, sigue y no. ¿Qué dice una campante de Quequén? ¿Qué dice una campante de Quequén? Tengo el recuerdo de que se paraban en medio del pasillo distribuido, porque Quequén estuvo en un hotel, la primera salida no fue un campamento. Vigilaban dónde iba cada uno, esto es lenguaje de época, no se sentí, y se decidió dividir al grupo en funciones propias de un juicio, y al cabo de 2 días y de mucho deliberar, se llegó al resultado esperado. Las parejas nos sentimos miradas, y creo que los maestros entonces se tranquilizaron. Esto es testimonio. Nos queda, como planteé al principio, y efectivamente decidí no abordar esto porque es un tema muy particular, y simplemente a modo de síntesis, en verdad lo que nos habíamos propuesto era ir haciendo este recorrido por espacios, por tiempos, encontrar un nodo y hacer un ejercicio de excavación, ver cómo viajaron personas, libros, ideas, y con todo esto creo que más que cerrar abrimos para seguir pensando en las consideraciones de un proyecto pedagógico que pensaba en un hombre nuevo y en un mundo mejor. ¿Mejor en relación a qué? ¿Cuáles hubieran sido los principios, no hubieran sido los principios orientadores? ¿Y cuáles fueron los parámetros de comparación y valoración epocal? Que indudablemente serían distintos a los nuestros hoy. Hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, Un poco largo. no, pero podemos estar escuchándote horas y horas. La verdad que Se puede seguir en realidad. lo que me surgió para decir es, bueno, como Ani de la casa la tenemos como naturalizada, ¿no? Tenemos naturalizada a Ani, pero es un lujo enorme, es doble, digo, porque es una figura muy importante en la historia de la educación argentina y porque es nuestra. Así que propongo un aplauso más. Sí. Bueno, no sé si te parece que abramos a preguntas, si alguien tiene Si que resisten, comentar algo o preguntar algo. Con mucho gusto. Si hay preguntas, y las puedo contestar. Bueno, yo tenía, si Dale. alguien... Yo tengo una. Bueno, lo primero es que
contradicciones que nos persiguen, ¿no? Y que siempre nos perseguimos. Digamos, todo esto surge en los años 30, 40, en un momento, como vos lo contaste muy bien, digo, en la Guerra Civil Española y después la Segunda Guerra, donde el antifascismo es el concepto clave, ¿no?, de todo este pensamiento y que, digamos, le da cuerpo ideológico a las instituciones y se lleva al aula. Y que de pronto esta idea del hombre nuevo y de reinstalar un hombre nuevo, y como lo vimos al final, precisa de cierto control, cierto autoritarismo, cierta cosa que de nuevo se flirtea con alguna cosa, algún elemento, no digo fascista, pero digo, tiene alguna que ver sin miedo. con la autoridad, sí, con la autoridad, ¿no? Con el autoritarismo más que con la autoridad. Con el autoritarismo. Entonces, bueno, digo, esta contradicción es nodal, creo que ha marcado mucho de nuestra problemática entre discurso y práctica, ¿no? ¿Vos crees que, digo, la generación de Pepe, la que sigue, quién sale? ¿O quién, ves alguna, cómo se resuelve esta experiencia? ¿Cuándo dejan de pasar estas cosas? ¿O cómo lo ves, digamos? ¿Cómo ves la salida de esta contradicción? Yo creo que a ver, estoy hipotetizando ahora, ¿no? Yo creo que la salida empieza a verse más claramente cuando culmina, que digamos, no sé si es buena la idea, ese tránsito del activismo a la profesionalización. Digamos, yo con algunos los conocí de referencias o de historias. Cuando escucho historias de lo que pasaba en la colonia, digo, otra que Macarenco. ¿Dónde estaba la psicología? ¿Dónde estaba la consideración sobre la infancia? ¿Dónde estaba la consideración sobre la subjetividad? ¿Dónde estaba la consideración sobre la rebeldía adolescente? Y por otro lado me pregunto, en palabras de Aaron Barraj, como él decía, nosotros éramos colchoneros. ¿Por qué un colchonero tenía que saber de psicología, de subjetividad, de esto y de aquello? Digo, a mí me parece que esto empieza a tener vías de resolución cuando definitivamente, digamos, se profesionaliza. Cuando digo se profesionaliza, no estoy pensando, porque al día de hoy no lo estamos pensando así, en que todos aquellos que están involucrados con la actividad sean profesionales de la educación, sino que haya una consideración profesional de la tarea educativa, que es otra cosa. Yo creo que va por ahí. Por eso a mí me parece tan importante, indudablemente, la figura de Pepe, que creo que es el que termina de patear el avispero definitivamente, pero esa figura de tránsito que es Berta. Porque, ojo, después va Pepe, a Francia también, y Pepe se encuentra con toda la gente del grupo Nueva Cultura, que ya están en otra cosa, ya están pensando en la psicología cultural, en la psicología social, en la antropología, otra historia. Pero ahí hay una figura que trae, y alguien que patea el penal, que creo que indudablemente el que patea el penal es Pepe. Y una cosa que no les conté y que viene a cuento, es porque a mí me apasiona esta parte, que es una parte que yo no había trabajado tanto de la figura de Berta. Berta tiene muy tempranamente, una relación con el concepto de hombre nuevo. Y es una relación con ese concepto de una relación absolutamente privada. El que fue su marido, Lázaro Braslavsky, viaja por primera vez a la Unión Soviética en el año 36. Nada de esto nos había llegado todavía. En las cartas de amor, que las pude leer y les aclaro que son una maravilla, Lázaro le describe al hombre nuevo que camina por las calles del mundo nuevo de Moscú. No, él puede hacer de eso un montón de lecturas. Lázaro hace un viaje del que participa también Sansón Drukarov. Va Sansón, va Lázaro, va un Siperovich, que supongo que será abuelo de los Siperovich que nosotros... Bueno, son 6 que además van con la idea, por lo menos la idea de Lázaro, que le cuenta a Berta, a su novia, en esas cartas de amor maravillosas, es irse a vivir a Birobichán. Irse a vivir a Birobichán. Pero digo,
en las calles, y Lázaro la convence y le dice, acá está el hombre nuevo, este es el mundo nuevo. Cuando Berta va, 10 años después, a Hungría, va al mundo nuevo, va al mundo mejor, va al hombre nuevo. Digo, esa figura todavía la tenemos que exprimir un montón más. Tiene un montón de cosas para contarnos Berta en esta cantidad de papeles nuevos que aparecieron ahora. Bueno, estamos esperando el libro de la biografía. La segunda Ya va a llegar, ya va a llegar. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. ¿Hay a nivel archivo de lo que investigaste, hay alguna relación con algunos movimientos que pasaban en Israel también, en los kibbutz, o no había relación? Sí, algo sí. A ver, formalmente... Sí, pero los 50, 60... Bueno, formalmente, ahora me viene la parte maestra de la historia. Formalmente no la hay, pero si uno hace un ejercicio geográfico en Summerland, en Mercedes, esta es la ruta. Acá está Summerland. Acá estaba la Yará de la Yomer Atzai. Se lo ve que estábamos del lado de la izquierda nosotros. No te sé. Acá está Kimberland y acá la colonia Julio Levy. Exacto. Yendo a Mercedes estamos a la izquierda nosotros. Digo, yo puedo contar una anécdota personal. No la había, y si nos podíamos matar en los 70, creete que nos matábamos. Sí, claro. Cuando Kinderland tiene el problema que lo lleva a cerrar, ¿a dónde recurre? A Summerland. La consulta de qué hago es en Summerland. Digo, esto es una cosa muy posterior, es de los 70. Lo hay informalmente. Yo no pude, así como pude, no quiere decir que no lo haya, pero no pude encontrar estas líneas tan, por lo menos, que a mí se me hacían tan claras en estas cadenas de personajes y de historias. Creo que hay una explicación para eso, que la estoy ensayando a partir de tu pregunta. Y creo que la explicación es exclusivamente ideológica. Acá la línea ideológica es de una claridad, de una fortaleza que casi no admite discusiones. Admite discusiones en otro orden de cosas, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo valioso, lo disvalioso. Pero creo que ahí, digamos, lo que inhibió la posibilidad de intercambios, indudablemente tiene que ver con el factor ideológico. No sé si te ayudo. No, sí, se me viene en el 2010 estuve en un kibutz y era uno de los pocos que queda en Ketura, cerca de Eilat. Y había que, o sea, los chicos todavía, el kibutz les bancaba el estudio y había gente grande que contaba algunas cosas que me hizo acordar, pero bueno, o mi tío cuando fue en los 60... Yo creo que acá la variable, digo, esto me parece que es muy claro en relación a que había proyectos, no me animo a decir proyectos compartidos, pero así como dijimos, las comunidades eclesiásticas de base, los proyectos de extensión universitaria, ahí hay acá también la hay. Acá sin duda, estamos en otro nivel. Acá estamos en Summerland, acá nos estamos preparando para vivir en sociedad socialista en el kibutz. Acá estamos pensando en que las familias puedan hacer vacaciones todos juntos. Acá estamos pensando en algo parecido a Summerland, pero donde la variable ideológica hace, no una cosa, una grieta. Claro. Claro, porque Kinderland no tenía nada. La Schomer trajo ideas de ese tipo. Por eso, acá sí, vivir el socialismo. Sí, acá sí, acá también, la colonia Julio Levy. Acá es donde seguramente hay más distancia. Hay una sola cosa que me parece que a esta altura lo vamos a tener que ver en otro momento. ¿En qué momento Makarenko, con su trilogía, dejó de ser el modelo a seguir? Nunca. Sí, hablando. Con otros artefactos teóricos, digamos, ¿por qué digo nunca? Porque nadie pensaría en discutir la autoridad del adulto, nadie pensaría en discutir el valor de la ética, de la moral, del compromiso, de la solidaridad, con otra estructura teórica. Yo digo nunca. Pero dije al principio, recuerden ustedes, Makarenko era un práctico.
todos estos, en versión moderna, podrían ser buenos discutidores de esa práctica de Makarenko y el discurso epocal, el discurso de época. Pero yo no diría nunca dejar de lado las ideas de Makarenko. Ojo, leer las ideas de Makarenko con objetivos claros y con un andamiaje teórico que interpele otras cosas. Lo que Leontiev le podría haber... Fueron todos contemporáneos. Bueno, Leontiev no lo es, pero Vygotsky, Suchodolsky, Tomaszewski, fueron todos contemporáneos. Me hubiera encantado presenciar una conversación entre ellos cuatro, a ver qué dirían. Pero hoy pongamos un psicólogo cultural, pongamos un pedagogo crítico, pongamos alguien de la didáctica de contexto y seguro que recupera un montón de cosas de acá. Segurísimo. Yo no diría cuándo dejó. El asunto es con qué lente se leyó, muy Sí, polémico. yo diría que se hibridó, ¿no? Claro, ¿con qué una de las lentes? cosas que vemos, una colega nuestra, Sandra Carli, también trabajó justamente esta hibridación dentro de la línea del PC, hibridación de modelos híbridos. Mezcla. Combinaron autores que pensaban distinto. Por ejemplo, Berta misma, ¿no? Que era, digamos, partidaria de la escuela activa y de autores como Pestalozzi, Froeber y toda esa línea, era hipercriticada y denostada, lo pueden encontrar por Aníbal Ponce en Educación y Lucha de Clases, ¿no? Diciendo que estos de la escuela activa le hacían el juego a los reformistas, a la burguesía. Sin embargo, tanto Berta Braslavsky como Gesualdo, el maestro uruguayo, defensores de la escuela activa, se reivindican en su maestro Aníbal Ponce. O sea, hay una suerte de hibridación que quiere decir de que toman distintos elementos de cada teórico. Por eso digo, probablemente algunas cosas de Makarenko quedan más relegadas y otras siguen vigentes, como que se puede parcializar, ¿no? Hay una película de los años 60, que por ahí, fines de los 60, alguno ha visto y si no la recomiendo, que se llama Un día un gato. Y el gato lo que hace es cambiarse los lentes y ve el mundo, o sea, lee a Makarenko, de acuerdo a los lentes que se pone. Hoy podríamos reemplazar esta imagen de los lentes por un andamiaje teórico, epistemológico, que nos haga nicho para una lectura diferente de los mismos autores. Yo no dejo de leerlos y además sigo encontrando cosas que no había visto otra vez. Por eso le digo a Mariana que no subraye los libros, porque si no cuando uno vuelve ya está subrayado y no encuentra más novedades. Pero creo que una de las cosas que también nos transfiere el neoliberalismo es que todo es fungible, que lo nuevo es lo mejor y que lo viejo es para tirar. Y creo que una buena síntesis de política actual es: no todo lo viejo es malo, pero además lo viejo aconteció en otro mundo, con otras circunstancias, con otros objetivos. Nosotros hoy no tenemos otras cosas, no tenemos la guerra por detrás, no tenemos el hambre de la guerra, tenemos el hambre del liberalismo, que es otro. Pero digo, uno puede entender por qué hoy Dar y Gaby dejan jugar a los chicos a las cartas, habría que preguntárselo. Digo, porque ¿cuál es el sentido? Con el avance de la ciencia, la tecnología, el azar, la estadística, qué sé yo, hay otras fundamentaciones, pero yo no lo abandonaría nunca. De hecho, lo sigo teniendo bien a mano en la del escritorio, que me critican que está muy desordenado. Pero bueno. Las familias tampoco jugaban a las cartas. No. A ver, los adultos eran el modelo. Los adultos eran el Había modelo. línea divisoria de los que jugaban y los que no jugaban nos miraban a nosotros como... Pero a ver, los adultos no jugaban a las cartas porque En mi casa era azar, no era ciencia. Era azar, no era ciencia. Y estábamos militándole al método científico, a que todo tenía que tener una explicación y una finalidad. Esa era la militancia. Entonces, el azar, la timba. El que timbeaba en la familia era un ser despreciable. por eso, no sé. El que timbeaba atrás del pabellón no, porque nadie se enteraba. Sí, bueno, es muy lindo el testimonio que da Palala en el libro
libro compilado, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuál es el mensaje de jugar el truco? Que gana el mejor miente. Y digamos, que gana el mejor miente es una de las sociedades capitalista, ¿no? Gana el que mejor miente y más explota el otro. Depende de lo que No, que por ahí también por ahí relacionando un poco algo del encuentro pasado con el encuentro de hoy, también están estas preguntas. Bueno, cómo pensar también cambios y continuidades. Digo, no sé si se va a ver en otro encuentro, pero también cómo la cuestión histórico, social y pedagógica también se puede cruzar, yo no lo tengo claro, también con las familias que pueblan nuestras instituciones, digamos. Cómo se dieron también esos cortes y esas rupturas. Mariana hacía el chiste de, jaja, sí, claro, no son hoy los sectores populares los que vienen a nuestras instituciones, pero también me parece que desde lo ideológico, digo, que también ahí hay un cruce necesario, ¿no? Pensando en la historia, que tiene que ver con esto, con la historia pedagógica, con la historia, en este caso del encuentro pasado, ¿no? De los movimientos sociales, políticos, obreros, y cómo se fueron dando esto, ¿no? Como los cambios y las continuidades en las familias que pueblan las instituciones. Digo, ¿quiénes son los chicos, las chicas, los adolescentes que vienen hoy? Esa heterogeneidad, esas búsquedas en esta institución. No, eso se me ocurre. También hay algo de esa historia que está bueno, es que es necesario cruzar. Porque si no, es el laberinto que nos falta recorrer. Claro, hay algo que... Veamos hace 50 años. No sé cómo llamarlo, pero esto de cómo la población institucional, ¿no? cómo se también explica algo o es un contexto necesario para entender las nuevas búsquedas pedagógicas, los nuevos, ¿no? Porque si no uno queda como diciendo, bueno, pero y hoy hay muchas cosas diferentes, entre ellas quienes pueblan la institución, no desde... Cultura, pero ni siquiera es la institución, Gaby, es la cultura de época. Bueno, yo te iba a decir, cuando no vos solo. pones ahí, súper interesante, yo me iba para allá porque no está, pero esa conversación de la radio, de la tía y la mamá, ¿no? Y yo pensaba, el lugar que ocupaban las instituciones nuestras para las familias que de alguna manera entregaban a sus hijos ciegamente. Porque si la institución lo decía y la colonia lo decía, no importaba la persona, era la institución. Hoy en día es impensable eso. Pero exactamente, porque es el atravesamiento epocal, digamos, ¿qué significa hoy en día la palabra de la institución? Un maestro, la autoridad de un maestro, ¿no? El lugar de la escuela o de las instituciones, no importa. Pero digo, el lugar en la familia, no existe esa cosa de ceguera frente a la institución, si la institución lo dice, yo lo tengo marcado en el cuerpo, digamos, de haberle reclamado yo cuando era chica a mi mamá, ¿por qué dejaste que me hagan en la colonia esto o aquello? Y ella me decía, porque lo decía era la lo mejor colonia. para vos. Si la colonia lo decía el director, lo decían los activistas. Hoy en día un chiquito en la escuela tiene un poquito de tos y está llamando a la familia para decirle, mire, su nena tiene tos. Yo volví a UPA de Mari Verdad con una varicela descomunal, brotada de pies a cabeza, días en la enfermería, y así me trajeron. Y cuando me bajaron del micro, Mari Verdad me entrega en los brazos de mi mamá y dice, la nena tiene varicela. Y mi mamá le dijo, muchas gracias, qué bueno que me la está... Pero Mari, qué amorosa, ¿cómo la ves? ¿Entendés? Hoy en día, imagínate que vos no le avisas a alguien que el nene... Que te cuente Darito que te cuente Dari lo que es tener hoy una apendicitis en la colonia. No, pero no hablemos de apendicitis. Un chico con fiebre, no sé, como, digamos, es como... Es el mundo, digamos, es otra cultura de época, no es ni la institución, ni la gente y otras cosas. También era la necesidad de la gente que tenía otro nivel. Los papás tenían otros niveles. Necesitaban de las instituciones de otra manera. Podría ser, también. No sé, bueno, claro, es mucho para discutir. Es para charlarlo, además. No hay explicaciones simples. Es para charlarlo, porque aparte también aparecieron otras instituciones que tomaron estas ideas y se abrió a un montón. Hay que seguir discutiendo mucho, discutiendo, comentando. Yo no miro ahora Orestena,
Porque hace 15 años atrás, cuando estábamos ahí con Alicia del Pérez, yo le decía, hay que discutir identidad, tenemos que hacer espacios para discutir identidad. Hoy, digamos, hay compañeros y compañeras de otros lados, pero digamos, muchos somos de acá. Y está buenísimo que se genere la discusión identitaria. La tenemos que hacer. Y además, identidad, que lo están diciendo, en contexto. O sea, lo que dijo Ani antes, no somos únicos, digamos, estamos en un momento, en un contexto, no nos pasa solo a nosotros, nos pasa a todos. Entonces, celebro este espacio, los invito a que vuelvan a todas las charlas de nuestro ciclo. Hay una otra más dedicada a educación con los jardines infantes, que va a estar a cargo de Mariana Simiansky, para los que no la conocen. Ahí tienen los volantes en la mesa, se pueden llevar uno con las fechas. Y que justamente su título dice Cambios y Continuidades. Esto que vos traías. Sin presiones. Sin presiones. ¿Pueden opinar de la directora? Entonces, bueno, los invito a volver, los invitamos con el equipo del CEDOC, con Gaby, Sara, a difundir. Y los invitamos ahí con nuestra colaboradora Valeria a comprar libros. Un elemento tan codiciado y tan importante en estos días, que no hay que perder esta costumbre de comprar libros, y así colaboran con nuestras humildes finanzas del CEDOC. Y si no tienen dinero ahora, pueden pasar lunes, miércoles y viernes de jueves a domingo. Pueden venir ahora a visitarnos en el archivo, a ver diarios, a ver libros, a ver cosas tan valiosas como el diario de Ana Frank y otras. Seguirnos por las redes. Seguirnos por las redes y ojalá nos estén mirando de muchos lugares, de otras instituciones del país. Les mandamos, queremos hacer del CEDOC un espacio federal, así que esperamos que los compañeros y compañeras de todo, no voy a empezar a nombrar, pero voy a mirar algunos, como Santa Fe, en primer lugar, acá tenemos una delegada. Pero bueno, queremos compartirlos con todos, y este método de streaming y grabar y las redes es lo que nos permite hoy además conectarnos con todos los compañeros y las compañeras. Así que bueno, los invitamos a volver en un mes y muchas gracias.